Pues bueno, ya para empezar, eh, vamos a hablar un poco de lo que es la alquimia y va a ser una breve introducción histórica a lo que es la alquimia a partir de una pintura específicamente. Aquí podemos ver una pintura del Splendor Solis también. Esta no la vamos a discutir, simplemente pues, es como para apreciar un poco la estética que se maneja en el Renacimiento y pues donde se desarrolla como un poco todo esto. Para esto me di la tarea de hacerles una encuesta para saber más o menos en dónde estábamos parados o para sondear más o menos ustedes qué saben sobre la alquimia y específicamente sobre la piedra filosofal. Si recuerdan ustedes la sesión anterior, vimos la técnica de saponificación de jabones y un acercamiento también a la alquimia desde esta técnica. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio un poco parecido, pero con la piedra filosofal. Dado los resultados de esta encuesta, pues puedo notar que la mayoría de ustedes sabe, o al menos ha escuchado, qué es la piedra filosofal, y de igual forma, al menos conocen o han escuchado lo que es la alquimia, y no sé si alguno de ustedes quisiera compartir su experiencia, si sabe más o menos de qué va, o si han escuchado, no sé, en algún lado la piedra filosofal, en alguna novela, escrito, libro, película, anime, serie. Am, ¿Puedo participar? Por supuesto. Pues Eso de Harry lo Potter. poco que yo sé sobre No. la alquimia es que va de la transmutación de los metales, por ejemplo, pasar de plomo a oro, Ajá. y también es la clave de la vida eterna. Eso muchas personas han tratado de buscar la piedra filosofal y de hecho sí lo vi en una película que se llama Las Catacumbas de París. Y ahí está, es una chica arqueóloga que va en busca de la piedra filosofal. Y tiene que recorrer un chingo de lugares y va como, ve unas piedras con unos escritos bien raros. Sí, justamente sí tienen como caracteres, pues, históricos. Como bien lo mencionas, uno, y creo que la más conocida, es la búsqueda de la transmutación de metales, justamente del plomo hacia el oro. Dos, la búsqueda de la vida eterna, justamente como un elixir. Y aquí en el chat nos comentan que con Harry Potter, que igual creo que al menos para nuestra generación es pues el ejemplo claro, ¿no? Todos al menos lo han escuchado de esa película. Esta otra película igual es muy buena y habla justamente de datos históricos, Ay, y cómo se obtiene la piedra y pues su cercanía un poco a la deidad, un poco a lo místico, a lo mágico. Entonces, es citada justamente en la cultura popular bastante. No sé si alguien recuerde el aspecto de esta piedra filosofal. ¿No? Bueno, en sí la piedra, No sé, no estoy segura, era una piedra como preciosa, ajá, la piedra, bueno, en sí, la piedra filosofal puede venir en tres aspectos. Lo que es el polvo de proyección, que es un polvo cristalino, blanquizco. Otro que es en sí la piedra, como aparece en esta película de Harry Potter, que es una piedra un poco translúcida, roja. Y la última es en forma líquida, que justamente en esta disposición es cuando se usaba para, pues para la vida eterna o para, según, curarte de enfermedades o demás situaciones. Entonces ya planteando este panorama de un poco lo que es la alquimia, o bueno, lo que saben y lo que saben de la piedra filosofal, pues vamos a darle respuesta a estas preguntas. Mm, en sí, la alquimia es un periodo histórico que se desarrolla desde hace más de 10.000 años,
con la maleabilidad de los metales. Estos son los primeros indicios de lo que se tiene como alquimia. Es una práctica milenaria, suma de varias culturas, desde la egipcia, mesopotámica, griega, india, y justamente pues muchos tienen el pensamiento de que eran brujos o que eran locos paranoicos. De hecho, dedicaban toda su vida a la búsqueda de esta piedra filosofal, que en ocasiones hasta podían perder su vida, ¿no? Haciendo pues este ejercicio o esta búsqueda de algo más allá de lo humano. Seguían una verdad truncada, parcial, tan incompleta y peligrosamente se acercaban a una mentira. Justamente buscaban la transmutación del metal plomo al metal oro. En la antigüedad solamente se conocían 7 metales. Estos 7 metales eran de alta importancia y de hecho estos 7 metales se les asignaban a cada planeta que en ese momento se conocía. En ese momento los planetas conocidos eran el Sol, la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Mercurio. En sí, el oro tiene una semejanza al Sol, la plata a la Luna, el mercurio, pues justamente al planeta Mercurio. El cobre se decía que venía de Venus, el hierro venía de Marte, el estaño de Júpiter y el plomo a Saturno. Esto igual nos da un indicio de que esta búsqueda alquímica pues tiene preceptos esotéricos y astrológicos. Y bueno, posterior a esto, más allá de buscar la transmutación al oro, que pues en la actualidad sería bastante importante porque pues el oro te da riquezas. Ellos no buscaban simplemente pues este tipo de prácticas, literalmente. Ellos buscaban la prueba de que podían ir más allá de lo sustancial. En realidad lo que buscaban hacer con sus experimentos era perfeccionar a las armas mortales, cruzar las puertas de un mundo de conocimiento superior vedado a simples mortales, comprender así realmente las leyes supremas de la naturaleza y acceder a un estado de superconciencia, donde dejarían de ser hombres para transformarse en auténticos demiurgos o ayudantes del Creador, para conservar y trabajar a la par con el universo. Este conocimiento absoluto sobre la verdadera naturaleza del mundo y el perfeccionamiento de las propias armas mortales. Entonces, su búsqueda va más allá de simplemente transmutar metales al oro, o simplemente buscar la vida eterna. Al hacer estos experimentos, su objetivo era, pues, hasta cierto punto mimetizar o encontrar una estrategia que pudiera darles el camino, la pauta, a ser hasta cierto punto divinos, a poder crear vida, a poder transformar la materia. Como en cierto punto alguien transformó el agua en vino o transformó panes en peces. Eso va más allá de simplemente convertir un metal como el plomo al oro. Buscaban algo mucho más allá, buscaban la trascendencia, buscaban ese conocimiento absoluto que no se puede obtener en ningún otro lado, esa cercanía a la divinidad. Entonces, el trabajo alquimista era pues bastante arduo, bastante difícil, bastante comprometedor, pero a la par de eso, igual había gente que se hacía decir alquimista para sacar ventaja de ello. Aquí quiero decir con esto, había gente que tenía mecenas, era gente que les pagaba o les financiaba su obra o sus experimentos con la premisa de que ellos les iban a entregar la vida eterna, la curación de algunas enfermedades. Entonces, los reyes al escuchar esto, pues iban con eso de, pues va, te doy dinero, te financio tus experimentos, pero yo quiero que tú me des eso que me va a acercar más a Dios, eso que me va a hacer inmortal, eso que va a hacer que mi pueblo se destaque de todos los demás. Obviamente ninguno llegó a obtener la piedra filosofal. Realmente la piedra filosofal es una tesis alquimista más filosófica que real, más intangible que realmente tangible.
Esto va pegado con un pensamiento meramente espiritual, meramente naturalista. De hecho, los alquimistas pensaban que toda la materia se fundamentaba en tres cosas nada más, que es el azufre, el mercurio y la sal. Explicaban esto a través de un experimento bastante sencillo, que es quemar un pedazo de árbol, un tronco. Creo que todos hemos visto cómo es la combustión de algún pedazo de madera, que justamente cuando lo prendes, empieza siendo una materia sólida uniforme. Le prendes fuego y lo que pasa es que empieza a sacar fuego de él mismo, saca humo, y cuando acaba la combustión quedan cenizas. Para los alquimistas esto era un proceso de transmutación, donde la misma materia podía sacar fuego por sí mismo, que eso representaba al azufre, podía sacar humo, que esto representaba al mercurio, y podía dejar cenizas, que esto representaba la sal. Según este pensamiento alquimista, la proporción de estas tres sustancias en los cuerpos podía darte características, ya sea tu personalidad, ya sea tus riquezas o demás cosas. Entonces esto es como un poco del pensamiento alquimista o de lo que ellos pensaban en su momento y de cómo hacían su camino hacia la perfección o hacia poder sintetizar esta piedra filosofal. Otro dato característico de los alquimistas es que no hablaban claro. De hecho, su mensaje era encriptado. No les gustaba mucho que los demás supieran cómo estaban haciendo estas estrategias de síntesis, porque obviamente podían interpretarlas de una forma incorrecta. De hecho, esta síntesis está redactada o relatada por muchos alquimistas de la época, pero en la mayoría se resumen 7 pasos nada más. Curiosamente, estos 7 pasos son iguales a los 7 metales que se conocían y de igual forma son iguales a los 7 planetas que se conocían hasta ese entonces. En estos pasos planteaban que podían transmutar la materia desde un estado putrefacto hasta un estado puro. Esto significa que a través de materia putrefacta pudieran llegar a sintetizar oro. Esta era la importancia de este mecanismo o estas reacciones subsecuentes, porque haciendo esto, pues podrían no solamente convertir un metal en oro, sino podrían transmutar o equilibrar estas tres sustancias a su complacencia, hasta cierto punto ser divinidades o, como lo mencioné hace rato, demiurgos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, les haya quedado claro, quieran comentar algo. Que no. Y pues bueno, el día de hoy vamos a revisar este libro, es el Splendor Solis. Es un libro alemán de 1582. Pregunten en el chat, ¿crees que realmente la piedra filosofal sirva? En una forma, Oye, yo sí tengo una duda. permíteme. En una forma real, no. En una forma filosófica, tal vez, que es hasta cierto punto el conocimiento. Pero en realidad, transmutar la sustancia, no. Una aproximación más real sería pues, el modelo estructural atómico, que justamente habla de los, ¿cómo se llaman? Protones, que justamente cada átomo se distingue de otro por su número de protones, pero como tal, pues esta piedra filosofal era pues una verdad truncada que se fundamentaba en el desconocimiento que se tenía en su época, porque en esa época pues todo lo relacionaban con deidades, con cosas filosóficas, con creencias, todo lo razonaban y lo explicaban a partir de esto. Entonces, para ellos era plausible concebir la idea de una piedra filosofal. Para ellos era plausible
equipararse con un dios. Para ellos era plausible querer buscar la vida eterna. Y hasta la fecha seguimos como esos pasos, ¿no? De pues seguir como queriendo hacer cosas que Dios debería de hacer y los humanos no. Pero ese es un tema un poco distinto al que vamos a manejar el día de hoy. Entonces, creo que ya fue clara esa pregunta y tenía otra pregunta, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. ¿Sí me escuchan todos? Sí, Sí, bro. Sí, yo sí. Ok, me había quedado con una duda, ¿no? sí. Em, Mi duda era por qué creían que el humo de la combustión representaba el mercurio, si se supone que es como un metal. Ah, ok. Esto tiene que ver también con este pensamiento naturalista, humanoide, porque clasificaban la materia como ya sea femenina o masculina. Entonces, justamente a los metales que eran blandos, podían hacer líquidos, les daban estas características femeninas y a otro tipo de metales les daban características masculinas. En este caso, sí, el mercurio es un sólido, pero también puede hacerse líquido y ellos lo interpretaban pues de esa forma, o sea, por eso ellos pensaban que justamente porque era blanco, esta interpretación de mercurio que ya era concebida como si fuera un elemento femenino. Esto obviamente pues a forma de explicarlo sincrónicamente con lo que pensaba en ese momento la gente o cómo se concibía el mundo en ese momento. Hasta la fecha obviamente se ha cambiado mucho, pero pues podemos notar una línea histórica de continuidad entre pues justamente este pensamiento un poco machista, tanto en las ciencias que en las protociencias como lo es la alquimia, pues también se maneja esa línea, ¿no? Algo que vale la pena destacar. No sé si eso haya contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, voy a ver el chat. Que, que, y la piedra se le atribuye alguna propiedad de hombre o mujer. Como tal, no. De hecho, como tal, la piedra vendría siendo los dos, hasta cierto punto como hermafrodita, porque justamente Dios se presenta como eso, ¿no? Como una parte que tiene estas dos formas. Entonces, la piedra filosofal igual podría ser una equivalencia a Dios, a lo divino y a todo lo que puede más que la acción meramente humana. Ajá. Entonces, cuando los alquimistas buscaban la piedra filosofal, lo repito, no solo buscaban hacer oro, o sea, buscaban todavía llegar más allá, hasta un acercamiento divino. Y este acercamiento divino partía desde la síntesis de la misma piedra. Ellos pensaban que la piedra se tenía que sintetizar desde una perspectiva personal, es decir, que cada persona o cada alquimista tenía que partir de una materia prima distinta a la de otro alquimista, porque no somos seres iguales, somos seres con distintas características. Entonces, también eso es algo importante que recalcar, porque como les repito, ellos partían de materia putrefacta o materia negra. Entonces, también tenían un pensamiento astrológico que hasta algunos alquimistas se basaban en la posición de los astros y en la astrología, en la posición de los astros y en la época de los periodos o los meses. Y justamente a partir de esto, a partir de esto, elegían dónde sacar la materia prima, sobre qué monte irse o en qué lugar sacar esta materia prima para poder trabajarlo. Y cada quien hacía su método de forma distinta. Por eso es que pensar en que la piedra filosofal se llegó a culminar, pues simplemente es una mera historia falsa, ¿no? Pero bajo estos preceptos, pues encontraron muchos descubrimientos que en sí ayudaron a que la química se pudiera consolidar como lo es ahorita, como lo fue Paracelso.
un alquimista del siglo XVI, perdón, que pues a partir de su conocimiento alquímico y dejando un poco al lado la piedra filosofal, pues pudo hacer grandes aportaciones a lo que es la medicina actual. De hecho, esta frase es conocidísima también de que el veneno no mata, sino es la cantidad, se le acuña para Celso. Entonces, bajo este precepto se avanzó mucho y se lograron hacer muchos cambios en la química actual. Dicen, la química era una práctica exclusiva de hombres o las mujeres también gozaban de ese estatus. Pues la verdad es que sí, era una práctica justamente de hombres. Realmente no hay muchos escritos de mujeres alquimistas. La única que yo tengo conocimiento es justamente María, la del famoso baño María. Esta técnica se le acuña a esta persona, pero como tal, ella no buscó la piedra filosofal, ella simplemente trabajaba en un laboratorio donde se le demeritó bastante, donde de hecho el dueño del laboratorio era su familia y ella trabajaba en este laboratorio, pero no se le dio el crédito que realmente tenía. Se le acreditó mucho, mucho después, como a muchas mujeres en la historia de las ciencias. Alquimista tenía su forma de crear la piedra filosofal, cuando sí bueno, la vida humana se puede considerar como una forma general para crearla. Ok, entiendo la pregunta. Y esto justamente se basa en estos preceptos alquimistas de que no toda persona era, pues, ¿cómo decirlo? Apta o no toda persona merecía obtener este conocimiento. De hecho, muchos alquimistas primero trabajaban su espíritu o su personalidad, cómo eran como personas, porque ya si eras una persona como lo del martillo de Thor, o sea, solamente las personas que eran aptas o que tenían ciertas cualidades, ciertas capacidades, o hayan trabajado su mente, su alma, podrían hacer esta gran obra, que esta gran obra es una alianza a la fe, a la perseverancia y la gracia divina. Entonces, bajo esto, no todas las personas tienen la misma personalidad, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, bajo esto basaban este pensamiento de que pues no toda práctica iba a funcionar para cada sujeto. Entonces, como tal, sí resumían su metodología a ciertos pasos, hay desde 7 hasta 12 pasos, pero en realidad la mayoría de alquimistas citan o mencionan 7, que es justamente estos pasos es la calcinación. En la mayoría de tratados recolectados mencionan 7 pasos: la calcinación, la putrefacción, la solución, la destilación, la conjunción, sublimación y por último coagulación. Pero este era un camino que cada persona o cada alquimista pues decidía cómo empezarlo. Te digo, igual aquí en este libro es una breve introducción a la alquimia de Luis Íñigo. Mencionan esto de que hasta ciertos alquimistas se basaban en estas propiedades astrológicas, que en cierto periodo del año, en cierta parte de la Tierra, tenían que sacar su materia prima putrefacta, negra, que podría ser tierra, y esto también hablaba de un principio de correspondencia, que era que el hombre no podía entenderse como una reproducción, que el hombre puede entenderse como una reproducción a escala del universo. Es decir, que lo que sucede en el segundo plano repercute en el primero, o lo que sucede en los astros repercute en la vida humana. De hecho, si nos planteamos en ese panorama o en esos años, nos daremos cuenta que pues basábamos mucho el conocimiento en los dioses, y los dioses la mayoría venían ya sea de los astros, ya sea del sol. Entonces, sí valuaban mucho o explicaban mucho sus metodologías a partir de pues, este pensamiento un poco místico, mitológico, espiritista. Entonces, dadas estas circunstancias, pues empezaron a implementar métodos
adecuados a la personalidad del alquimista, que no iban a servir para todo, simplemente para la personalidad propia. Esto era el camino del demiurgo también, del convertirse como una persona individual, en esa persona que tiene la mente, el cuerpo y el alma en un nivel tan alto que podía llegar a convertir la materia putrefacta en oro, un equivalente al sol, a la perfección. De hecho, si nos damos cuenta, el sol es el que rige nuestros días, el sol es el que rige las estaciones del año. El sol no solamente tiene valor económico actualmente, el sol ha sido valuado y preciado por la mayoría de civilizaciones, si no es que todas, de gran importancia, ya sean egipcios, ya sean mesopotámicos, ya sean romanos, ya sean griegos, ya sean mayas, o sea, y es justamente por esta equivalencia al sol, por esta deidad a los astros solares o a los astros en general. Entonces, igual va un poco por ahí. No sé si te haya quedado claro o quieras decir otra cosa, algún comentario. Pues creo que sí se aclaró un poquito, pero es que ese papel de entra como que la moral, ¿no? En empezar a jugar, creerse superior, como todo esto que dice, sí me causa algo de Sí, de hecho, o sea, justamente depende de la personalidad de las personas. En realidad, los verdaderos alquimistas buscaban ser demiurgos no por sentirse superiores, sino por pues, ser esa parte o esa conexión entre Dios y las personas. O sea, esa guía que podía guiar justamente a las civilizaciones hacia un mejor futuro. Obviamente muchas otras personas buscaban esta piedra filosofal por términos un poco más ególatras, y justamente el primer paso de pues, la piedra filosofal es liberarte del ego. De hecho, se llama nigredo. Te lo voy a leer textualmente. Llaman en los textos alquímicos de muchos modos, pero con mayor frecuencia la cabeza del cuervo. En este estado inicial, que toma su nombre del color negro que adquiría al pudrirse de la mezcla que servía al alquimista como punto de partida de su trabajo. Desde un punto de vista simbólico, aludía al caos primordial del que había surgido el cosmos. En ella se producía la separación de los tres principios, el mercurio, el azufre y la sal. Si el alquimista no lograba la aparición de este color negro, debía volver a comenzar su labor, pero ella indicaba que la mezcla no era adecuada a sus características personales o que las condiciones meteorológicas o astrológicas no eran favorables para hacer este ejercicio. Entonces, sí basaban todas estas prácticas o todos estos métodos, en primera, dado las características personales del alquimista y a las características meteorológicas o astrológicas que eran independientes, pero que eran una adición o algo que hablaba de la astrología, de ese culto a los astros. Esa correlación, esa dualidad. Y de hecho, para poder en sí liberarse del ego, que es pasar del estado putrefacto al siguiente estado albedo, bueno, para poder quitarte ese color negro tenías que quitarte el ego tú como individuo. Entonces, realmente, si va más allá de transmutar un metal a otro, porque aquí lo que estamos viendo es que no solo buscan el perfeccionamiento de la materia física, sino es el perfeccionamiento y cultivamiento tanto de las personas o tanto del alma o espíritu del mismo alquimista que buscaba pues, justamente este acercamiento hacia lo divino. Pero pues ninguno pudo concretarlo, ninguno pudo llegar a ser algo significativo en el ámbito de la piedra filosofal, pero sí lograron engañar a mucha gente. De hecho, en Asia se le daba oro molido a los enfermos ricos, normalmente pues de clases sociales altas o de fuero, y pensaban que dándoles oro molido pues se les iba a incrementar su vida o podían pues mejorar de sus condiciones médicas. Cosa que no, o sea, cosa que sabemos actualmente que pues si consumes un metal normalmente te va a hacer daño porque no podemos metabolizar metales. Y ya, eso sería la respuesta. Ya veo. Gracias, Carlos. No quería profundizar mucho en el tema de la moral porque creo No, pero sí, o sea, justamente hablando un poco de la moral, vamos a hablar del Splendor Solis,
Les voy a proyectar la pantalla. Ok. Este es el Splendor Solis. Es un tratado alquímico de 1583, ¿verdad? 1582, perdón. Esto se hizo en la época renacentista. La época renacentista es una época artística que se caracteriza por regresar a estos valores estéticos gregorianos, donde se quiere pintar la perfección, donde se quiere pintar cosas que se vean muy reales, donde ya podemos ver pues características de profundidad, de colores mejor trabajados, de pinceladas más trabajadas. Y vamos a ver el árbol filosófico, que es esta parte. Mejor voy a hacer un recorte. Permítanme tantito. Corte nuevo. Ok, ¿sí logran ver la pintura? Sí. Pues miren, primero me gustaría como empezar a describir la pintura como tal. Aquí podemos ver en el cuadro principal a 3 personajes. Vemos a un joven vestido de negro con unas botas de oro. Vemos un árbol. En la raíz podemos apreciar una corona. Ya estamos. ¿Sí logran verlo bien? Sí. Ok. Miren, aquí ya se puede hacer zoom. Les comentaba, primero está la imagen de esta persona. El joven que viste de negro es en principio Silvio. Esta pintura es parte de la Biblia y parte de una historia romana. De hecho, justamente el personaje que vemos aquí de blanco es Eneas. No sé si alguien ha escuchado sobre Eneas. Seguramente sí, pero tal vez no recordamos. Eneas justamente fue la persona que funda el pueblo de Roma al escapar de Troya. Justamente escapa con su hijo y su padre. Hay igual una escultura de Bernini que pues ejemplifica esta travesía o esta parte que hace Eneas. Aquí podemos ver justamente a una persona que está bajando una rama dorada y le está dando esta rama a este otro sujeto que tiene una bata blanca y roja por dentro. Y por último, este segundo sujeto está viendo a este tercer sujeto, que vendría siendo Anquises. Anquises es, obviamente, se ve más viejo que los otros dos. Tiene su túnica roja y de fondo está blanco. A la derecha podemos ver un rey, se le ve su corona, acompañado de su séquito. Podemos ver palomas, un cuervo negro de cabeza blanca. Y abajo podemos ver un baño de mujeres. De hecho, esta parte, la que se podría decir que no es la pintura, sino la parte del rey y el baño de mujeres, es una escena bíblica del episodio de Betsabé. Aquí relatan una historia bíblica, porque justamente los alquimistas buscaban encriptar sus mensajes en pinturas que pudieran exponer en cualquier lado. Obviamente la gente o los alquimistas que sabían del tema sabían de qué iba la pintura. Entonces, igual podemos notar una escalera, si contamos los eslabones. Sí.
nos podemos dar cuenta que son 7 escalones, que el joven está postrado en el 6º y 7º escalón y que le está entregando una rama al señor de blanco y que a la vez el señor de blanco está interactuando con el señor de rojo. Eso se puede interpretar como iconografía, simplemente analizar la obra por sus características visuales. Y ya cuando hablamos de iconología, pues vamos a explicar un poco más a fondo la obra. No sé si alguien tiene un indicio o sabe más o menos qué simbolismo le pueden dar a esta escena de estos 3 personajes. No sé, de los 3 elementos que decías de azufre, mercurio. Ok. En este caso, no como tal a los 3 elementos. Fue algo que igual les quería mencionar, justamente en la transmutación o en buscar hacer la piedra filosofal, se pasan por 3 estados, lo que es el nigredo, que les describí hace unos instantes, que se representa en primera por la materia prima, la materia oscura, el caos. Justamente, pues, los jóvenes pues pueden decir que somos más caóticos, materia menos trabajada, inexpertos, y por eso igual lo viste de negro. De hecho, justamente alude un poco a la putrefacción. Esto es cuando los tres principios, mercurio, azufre y sal, están en proporciones mezcladas, que no tienen una buena equivalencia, una buena concordancia. Los pájaros simbolizan la volatilización o cuando calientas algo que empieza a salir humo. El humo normalmente en los tratados alquímicos se simboliza con aves. Y en específico el ave negra con cabeza blanca representa el nigredo, que es como el principio de esta obra alquímica o de este ejercicio de hacer la piedra filosofal. Después del nigredo sigue el albedo, conocido por sus adeptos como el cisne. El cisne blanco. Era el estado que se alcanzaba cuando la masa negra original surgía al fin un punto blanco del que brotaban poco a poco ramificaciones que se iban extendiendo hasta cambiar por completo su color. Este estado simboliza la redención de las almas y en ese transcurso debe de haber una purificación, es decir, la purificación de los 3 principios separados de la fase anterior. Y los alquimistas buscaban un blanco muy puro para poder seguir con la transmutación. El último estado es el rubedo, que es el estado final, donde se reunifican, donde a través de este proceso de tener a las 3 sustancias pero mal unificadas, ya cuando llegamos al rubedo llegas a una sustancia con las mismas 3 esencias, pero bien equilibradas. Y esto era lo que buscaban. Esto es en sí el trasfondo de la transmutación, el reacomodo o el reacomodo de estas 3 sustancias a través de métodos humanos para poder empezar de una sustancia putrefacta a llegar a una sustancia con los 3 estados nivelados, que es justamente el polvo de proyección o la piedra filosofal. Entonces, en esta pintura nos representan en primero el árbol de la alquimia o el árbol de la sabiduría. De hecho, no se alcanza a ver bien, pero esta rama es dorada. Entonces, es una transmutación justamente de una persona inexperta, llena de caos, negra, pasando a un estado blanco de pureza y por último pasando a un estado rojo, que es justamente el color que tiene la piedra filosofal o el polvo de proyección. Este color igual se le asocia al amor y a la perfección. Y eso es un poco de la iconología de este cuadro. Y esta parte que habla de esta escena bíblica es justamente cuando el rey David descubre a Betsabé en este baño de mujeres. Que ¿tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que quieran aclarar? ¿Puedes repetir el nombre de la pintura, por favor?
La pintura se llama el árbol de la sabiduría. El árbol de la vida, perdón. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces la pintura se fabricó para que quedara vaya a decirlo, esta representación alquímica. O sea, la pintura va más allá de la escena bíblica. ¿La pintura qué, perdón? La pintura va más allá de la escena bíblica. Sí, de hecho, es justamente esto, o sea, toman esta oportunidad de pintar la escena bíblica, que eran en sí los que pagaban para hacer estas obras, los mecenas, eran estos aristócratas, que obviamente pues les gustaba que pintaran cosas bíblicas, y ellos se aprovechaban de esto para poner estas escenas encriptadas que tienen mucho simbolismo. De hecho, hay muchas pinturas de este índole que tienen muchas cosas encriptadas. Ajá, el Splendor Solis, pues como tal son 22 láminas, pero más allá del Splendor Solis, el Splendor Solis es muy famoso por su belleza. Realmente la estética renacentista es de lo mejor, a mi punto de vista. Pero pues, los alquimistas usaron esta técnica para poder dar sus mensajes encriptados, y solamente cierto tipo de personas podía entender realmente el trasfondo de estas imágenes o de estas pinturas, vaya. Pero sí, como tal, el punto principal, pues justamente estos tres estados, el nigredo, el albedo y el rubedo, y pues obviamente su perfección o su concordancia con la filosofía, con la vida, les digo, este es el árbol de la sabiduría, ¿verdad? De la vida, perdón. Y también sí es muy importante esto de que esté parada en el sexto y séptimo escalón, porque igual nos habla de que está llegando ya a un punto máximo y de la culminación también de este proceso. ¿Todo bien? Sí, había igual otras pinturas en la presentación, ¿no? Igual les puedo anexar este PDF al grupo de WhatsApp por ahí si hay algún curiosillo que quisiera investigar un poco más. Este PDF ya viene con un poco de iconología, que es justamente explicar de qué van estas pinturas o por qué las pintaron como tal o qué simboliza cada cosa. El árbol filosófico es pero esta parte del nigredo, albedo y rubedo lo saqué de otra literatura. Como tal no viene aquí explicado. Aquí solo enfatiza que el joven viste de negro, que es en sí el principio. El padre Eneas es el blanco, símbolo de la fase intermedia. Y el manto del más viejo de la familia, Anquises, que es el color rojo que simboliza la perfección. Igual se los comparto ahorita al grupo de WhatsApp. Vienen varias pinturas. Hermafrodita, que es igual un simbolismo al dios porque tiene esta dualidad de los dos sexos. Y justamente manteniendo el huevo simbólico central de la alquimia, que simboliza los 4 elementos. Ajá, en esta parte podemos ver la cocción. Ay, no, es que no están viendo esto, perdonen. Ay, perdón. Permítame un segundo. Ok, ya están viendo, ¿verdad? Ya. Ok, sí, disculpen, estaba hablando, pero no podían ver esto. Esto es el Splendor Solemn. Splendor Solis es como una demostración. Como tal, los 22 tratados o las 22 laminillas no vienen en el PDF. Este libro es muy exclusivo. Hay solo un ejemplar original y sacaron 967 copias casi originales. Están valuadas muy caras. No las puede obtener cualquiera. Ya todas están vendidas y tienen dueño. Pero pues tienen 22 laminillas y vienen bien descritas.
Esta es la que les expuse el día de hoy, que es el árbol filosófico. Y les menciono, el joven viste de negro, el color del principio, el padre es blanco, simbolizado de la fase intermedia, y el más viejo, Anquises, con el color rojo de la perfección. Pero más allá de eso tenemos obras como lo que es Hermafrodita, que igual es importante en la alquimia, tiene los dos sexos. Tiene en la mano el huevo, símbolo de la alquimia central, que igual simboliza los 4 elementos. Tenemos en esta parte de la cocción igual una pintura muy interesante que vale la pena pues, hacerle un análisis arduo, donde justamente tenemos el simbolismo de la paloma como sublimación, que es pasar de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar en el estado líquido. Aquí podemos ver las 3 sustancias que les mencionaba. El rojo simboliza al mercurio, el negro simboliza el azufre y el blanco simboliza la sal. Esto igual lo encriptaban con pues escenas del clero, o sea, este es un rey, el que está en la parte inferior izquierda, hablando con la gente que está a su merced o a su servicio, y en la parte del fondo podemos ver que pues, están entrenando algunos guerreros, y sí, luchadores del gremio. Esta parte es un pavo real, que justamente en esta fase del nigredo al rubedo, pues podían verse varios colores y algunos alquimistas lo representaban o mencionaban que se podía ver la cola del pavo real en el seno de la reacción para llegar hasta esta fase de la piedra filosofal. E igual podemos ver que está acompañado con algunas escenas de la gente común. Hay gente bebiendo, gente tocando instrumentos, bailando en la parte de atrás, festejando, una granja en la parte de atrás. La parte de arriba está la diosa de la plata, en la parte de arriba, la de arriba está el dios del sol, aludiendo que el sol representa al hombre y la plata representa a la mujer. Y pues tenemos varias pinturas aquí. Esta es una bastante peculiar. Pero pues el día de hoy solamente nos quedaremos con el árbol filosófico. Y espero que hayan disfrutado esta breve introducción a la alquimia. Sé que fue muy breve y tal vez no tan concisa, pero hay muchos cabos que atar para hablar completamente de esta historia. Pero pues lo que quiero remarcar el día de hoy es justamente la importancia de la piedra filosofal y la encriptación que tenían los alquimistas al momento de transmitir sus ideas. Entonces, no sé si quieran añadir algo más, algún comentario, algo que quieran debatir, algo de lo que quieran hablar. O si no, para ya proseguir a cerrar la sesión. No. Bueno. A mí me gustó mucho las pinturas y gracias por pasarnos el PDF. Y Sí, pues respondiste todas mis dudas. perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias. Pero pues bueno, pasen buena noche a todos. Bonito viernes. Cuídense, no salgan. Abracen mucho a su familia y nos vemos. Bye. Gracias, bye. Cuídate. Bye.